Freedom. Muy buenas noches a todas y todos. Eh, Mi nombre es Pedro Chávez, soy abogado y notario, pero fundamentalmente soy profesor universitario. Tengo a cargo la cátedra de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Y precisamente como eh, profesor es que quiero felicitar a la señora diputada doña Vanessa y a todos los que han participado de organizar este tipo de actividades que permite realmente enriquecernos todos. Y precisamente dentro de esta línea, quiero decirles que el proyecto presenta una muy buena posibilidad de analizar y regular adecuadamente algunos aspectos fundamentales para lo que es la telecomunicación, la conectividad y todo lo que ya ustedes han hablado. Pero yo quiero centrarme en que además existe una muy buena posibilidad de que esta reforma sea lo mejor posible, y eso es lo que tenemos de buscar, aprovechar estos espacios, porque las reformas constitucionales no son fáciles de tramitar, son bastante estrictas. Entonces desaprovechar esa oportunidad sería un pecado mortal. Y digo que hay que aprovecharla, pues aun cuando todo es perfectible y todos podemos decir y agregar que nos gustaría que estuviese en mejores condiciones alguna redacción, agregar algún pedacito más, quitar una palabra, otro suprimir. Bueno, pero tenemos una norma propuesta con una reforma que los señores y señoras diputados tendrán que definir. Pero aún así, dentro del reglamento permite hacer pequeñas modificaciones en su momento procesal. Y aquí yo quiero sugerir muy respetuosamente, porque estamos con una reforma que se plantea solo desde el punto de vista de los derechos. Bien lo dijo el señor cuando se refirió de que habían también responsabilidades. Pero además tenemos que ver otros temas importantes, y es que en estos casos el usuario tiene que ser protegido. Y aquí estamos dejando en esta reforma los derechos del consumidor usuario, que se ve con mucha conectividad, con todos los mejores avances técnicos, lo vemos desprotegido ante su desprotección de datos, ante su manejo de su imagen, ante todo lo que tiene que ver con la protección de su forma de actuar en la red, que se llama hoy día, y este término es importante, ya, la personalidad jurídica virtual. Nosotros no podemos desaprovechar esta oportunidad, valga la redundancia, de decir, tenemos que darle el contrapeso correspondiente de protección con la personalidad virtual. No puede quedar excluida, y aquí es muy importante, que esa personalidad virtual se regule dentro de esta norma, que es el equilibrio que permite que no se dé el abuso, porque entre más la hagamos fácil, entre más lo diversifiquemos, le demos toda esa amplitud, si no tenemos ese equilibrio de protección, estaríamos haciendo una muy mala reforma. Y reformas incompletas a veces es mejor no hacerlas. Si se hace, que se haga correctamente. Y aquí tenemos esa posibilidad. No es un tema nuevo, es un tema doctrinario, e incluso es importante que la Comunidad Europea, Europa, ya tiene directrices que van no solo para las personas físicas, porque cuando hablamos de derechos humanos pensamos en las personas físicas, no, las personas jurídicas, las empresas también tienen derechos fundamentales. Y eso hace que nosotros tengamos la posibilidad hoy día de poder ampliar, y ese es el comentario y petición a los señores y señoras diputadas y a todos ustedes. Aprovechen esta oportunidad, regulen, es relativamente muy fácil, y el Estado sí tendrá que desarrollar, y ahí sí comparto que tendremos que tener o alguna norma o alguna ley o alguna reforma justa y apropiada para no hacer cosas extremadamente grandes, que regule esta actividad de la personalidad jurídica virtual. Muchísimas gracias por la participación y nuevamente las felicitaciones, doña Vanessa. Muchas gracias. Freedom.